problema de la contaminación, se vuelve cada vez más importante apostar por los productos sostenibles que contribuyan al cuidado del medio ambiente. Es por eso que hoy te vamos a enseñar a hacer tu propia barra de champú orgánico, así como lo oye. Y para esto está con nosotros la empresaria Camil Serrano. Bienvenida a la tarde. Muchísimas gracias por tenerme aquí, un placer para mí. Cuéntame, ¿qué características se hacen para que un producto sea sostenible? Bueno, primero que todo, verificar la procedencia del ingrediente, ¿verdad? Que no lo estén fabricando de una manera que pues, no sea buena para el ecosistema ni para los seres humanos que están fabricando. Y segundo, pues nada, contar con que sea orgánico. Después que sea orgánico, estamos bien. Cuéntame, ¿qué beneficios tiene utilizar un champú de barra? Porque, oye, todo el mundo conocemos el champú. Claro. Yo pienso que la botella de champú, que uno mira, y en la bañera, de barra. Cuéntame. Pues tiene varios beneficios. Entre ellos, no usas la botella, que tarda más de 300 años en biodegradarse. O sea, digo, eso piensan. No sabemos todavía cuándo se descomponen. Y número dos, mira, el pote tiene 85% agua. Te ahorras toda esa agua y el champú te dura hasta 7 meses. Así que ahorro por todos lados. Bueno, y cuidas el planeta. Cuéntame, ¿cómo podemos crear nuestro propio champú orgánico y qué es lo que necesitamos? Pues claro que sí. Mira, les voy a enseñar más o menos cómo yo hago mi barra de aguacate. Lo que vamos a necesitar y el aguacate es buenísimo para el pelo. Hello, mira este brillo, perdón. Mira este brillo también. Claro. Digo, este no se mueve, pero brilla. Pero brilla, bebé. Pues mira, primero yo voy a utilizar, aquí hay una taza, 16 onzas de mi base. No les voy a contar mi base secreta, pero lo pueden hacer con glicerina vegetal, que sea orgánica, de una procedencia, ¿verdad?, sustentable. Okay. Así que vamos a pasar mi base. Esta es ya la glicerina con mis secretitos añadidos, así que lo voy a añadir por aquí. Lo otro es utilizar aceites que sean de beneficio para el cabello. En este caso, yo estoy utilizando el aceite de aguacate. Buenísimo. Que tiene, todo el mundo conoce lo rico que es el aguacate para el cabello. Tengo el aceite de argán. Argán que también, ya saben, famosísimo, famosísimo. Hay marcas que lo usan solamente el de argán por lo buenísimo que es. Sí. Y está también el aceite del castor, ¿verdad? Que es súper conocido por sus factores de crecimiento al cabello. Y que también el crecimiento nace, mira, para colaborar, claro, porque el aceite de castor tiene la habilidad de destapar el folículo piloso, que es el que echa pelo. Permiso, yo le pagué para que dijera eso. ¡Viste! Entonces, por aquí yo tengo mi propia mezcla de aceites esenciales. Aceites esenciales. En este caso tengo de china, de toronja y de lavanda. O sea que hay, que hay un factor cítrico ahí también. Hay un factor cítrico, que nos ayuda al brillo. Exacto. Usted puede escoger los aceites esenciales que desee. Todos tienen beneficios diferentes, pero estos son mis favoritos y es lo que hago para la receta de aguacate. Y ya invadió el aroma. Yes, me gusta. Entonces, por último, vamos a echarle lo que se le llaman migas, que son colores. Se usa mucho cuando se fabrican los jabones artesanales. En este caso, obviamente, pues no lo hacemos como jabón. Como puedes ver, el jabón tiene otro proceso, se llama saponificado. El mío es camilificado, yo me lo inventé. Ok, así y que este mica también es orgánica. Sí, o sea, lo que hay que verificar es las marcas. Ok. Y ver que sea una compañía que tenga, ¿verdad?, su procedencia sostenible. Bueno, Claro. nada. Una vez terminamos por aquí, lo que vamos a hacer es que lo pasas. Y lo pasas a un molde. Para el molde. Ok, te lo aguanto para evitar accidentes. Mira qué rico se ve eso, cremoso. Cuéntame, ¿cómo te surge la idea de incursionar en la creación de este tipo de producto? Eso fue una locura. Sí. Yo me estaba quedando calva por una situación de un ex. Pero lo que sucedió fue que yo me puse a buscar información de qué podía ayudarme con esas calvas, porque ni el doctor me estaba ayudando. Bueno, me estaban ayudando, pero no estaba funcionando. Bueno, y de una cosa a la otra terminé yo creciéndome mi pelo. Y de un momento los vecinos querían y la familia quería. Y yo pensé que iba a ser un hobby y se convirtió en una empresa. Pues mira, muy bien. Así Le sacaste mismo. lo positivo al difunto. Exacto. Miren, pues Cuéntame. nada. Ahora esto tú lo vas a dejar 24 horas. Ya yo traje uno, mira, terminadito. Claro, ahí, 24 horas, tranquilito. 24 en lo que se seca y se endurece. Por acá tenemos una barra que hicimos ayer para que ustedes vieran, ¿verdad? ¿Y esto va ¿Cómo aquí? termina? Huele esto. ¡Qué I gorgeous! know, right? Y de aquí en adelante lo que tienes que hacer es picarla a gusto. Mira, no tienes que tener este picador, lo puedes hacer con un cuchillito en tu casa, tranquilito. Y de esta manera, ay, mira qué espectáculo. Estas son nuestras barritas de aguacate, como puedes ver por acá. Cuéntame,
Espérate. Esto fue como magia, ¿me entiendes? O sea, y a la hora, yo te pregunto, yo tengo una barra para el cabello. ¿Cómo es el proceso a la hora de lavarme? Porque estoy acostumbrado al pote. Ay, no, es bien fácil. Ok, imagínate que hay chorro de agua. Aquí hay Ajá, agua. aquí estoy. Te metes al chorro y lo pasas y ya en 3 segundos tienes la basa, pero un Ok. montón de la basa. Y, o sea, que no tengo que pasarlo por toda la hebra, el No, tú jabón. empiezas así y eso se va a regar por ahí para abajo. Ok. Y, Tenemos acondicionador también, ese está por acá. y si este es de aguacate, ¿cuál es el ingrediente principal del conditioner? Del acondicionador es el aceite de jojoba. Ay, la jojoba es buenísima Es otra también. mezcla completamente distinta a la que les mencioné, pero este es el que da un brillo espectacular y una fortaleza en ese pelo. Este es al revés. Este lo usas de abajo para arriba. Cuéntame, Camil, ¿cómo te podemos conseguir en las redes sociales para todos estos Claro productos? que Porque sí. creo que también tienen mascarilla también para el cabello. Tenemos un montón, hay sobre 60 productos, todos para cuidar, crecer, de todo. Estamos en las redes sociales como Solid Hair Care y nuestro website es solidhaircare.shop y puede ser que hagamos una rifita de una Dyson Airwrap. Así que si quieren participar, estamos en Solid Hair Care en Instagram y en Facebook. Nena, con esa energía, subo un resumen guapo y me dejas sin trabajo. ¡Ay, lo amo! Te bota, te bota. Gracias por haber estado con nosotros, Camil. Ahora pasamos con Alba, que yo me quedo aquí bochinchando.